Ya, entonces, muy buenos días a todos. Mi nombre es Yasmin Vallejos. Hoy el doctor Contreras me pidió que conversáramos sobre síndrome de iris floppy y algunas cosas sobre manejo de pupila pequeña, ¿ya? Entonces, les voy a partir mostrando un video. Espero que se vean los videos porque tengo hartos videos. Esta era yo como una de las primeras veces que estaba operando y, bueno, uno cuando parte no tiene tanto manejo de como la presión intraocular. Y ahí tuve ese prolapso de iris por la incisión, que en verdad fue súper porfiado, porque como pueden ver, el doctor Berger está con una canulita ahí como tratando de entrarlo nuevamente. Al principio del video, lo primero que hicimos fue sacarle un poco de suero a través de la paracentesis y luego fue empujando el iris para que volviera a su posición, ¿ya? Ese iris no partió así como está aquí, partió mucho más dilatado y dentro de la cirugía se comportaba como un iris que bamboleaba y que finalmente prolapsó por una de las incisiones. De hecho, tuvimos que hacerle otra paracentesis en un momento para poder bajarle la presión y poder como volverlo a su posición original, pero no, a cada rato como que prolapsaba por las incisiones. Y ahí esta era una de mis primeras cirugías, entonces igual estaba como nerviosa. Finalmente igual salió súper bien, así que después quedamos en la conclusión de que el caballero tenía un iris floppy, ¿ya? Y ahí estamos los dos tratando de sacar como los últimos restos de iris de la incisión del paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué es el iris floppy intraoperatorio? Fue una entidad descrita en el 2005 por los señores Chang y Campbell, ¿ya? Y es una causa común de dilatación deficiente dentro del intraoperatorio de la cirugía de catarata. Se caracteriza por tres cosas. La primera es que es un iris flexible y flácido que tiende como a hincharse o a bambolear con el fluido durante la cirugía de catarata, ¿ya? O sea, es un iris que se comporta como bamboleante con la fluídica al interior del ojo. Además, es un iris que tiene riesgo de prolapso a través de las incisiones y es un iris que tiene miosis intraoperatoria progresiva, ¿ya? No necesariamente tienen que estar las tres características. Se clasifica el leve, moderado, severo. El leve es aquel que tiene solo una característica, que habitualmente es que el iris es flácido durante la cirugía con la fluídica, pero tiene buena dilatación y no prolapsa a través de las incisiones. Está la segunda, que es moderado, donde el paciente, además de que tiene este iris que bambolea, tiene una miosis intraoperatoria leve, que sería como mi caso más o menos, y el severo es aquel que cumple con las tres características de manera severa, o sea, termina con una pupila chica, con un iris que bambolea considerablemente durante la cirugía y que prolapsa continuamente por las incisiones, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver el dibujo de las tres características. La parte A sería como lo normal, la B es la miosis intraoperatoria progresiva, la C es que durante la FACO o durante la aspiración de las cortezas se produce un bamboleo continuo del iris y la tercera es que prolapsa por las incisiones. Entonces, ¿a qué se debe esto? Todo el mundo asocia como iris floppy tamsulosina. Y sí, es verdad, la tamsulosina es de los medicamentos más descritos en la asociación etiológica de este síndrome, porque es un bloqueador alfa-1 adrenérgico que actúa a nivel prostático, pero también actúa a nivel del iris, ¿ya? Se une al dilatador del iris, lo que genera finalmente la miosis, porque antagoniza a los receptores. ¿Ya? Esta unión es bien selectiva, ¿ya? En general, la tamsulosina es uno de los medicamentos más como específicos y tiene estos dos como target. Hay otros bloqueadores alfa como la doxazosina o la silodosina que también se ocupan y eso incluso se ocupan para el manejo de la hipertensión arterial refractaria. En esos pacientes también tienen riesgo de generar iris floppy. Hay otros medicamentos que se han descrito y que tenemos que tener en la mente. Uno son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que ocupan tamsulosina también ocupan en combinación dudasteride o finasteride para el manejo de la hiperplasia prostática benigna, ¿ya? Entonces, igual es un medicamento que está comúnmente asociado en los pacientes que tienen como síntomas del tracto urinario inferior. Además, se asociado a este síndrome a bloqueadores de la angiotensina 2, y esos sí que son muy comunes de encontrar, como los sartán, neuromoduladores como la benzodiazepina y algunos antipsicóticos, ¿ya? Entonces, quedarse con la idea de que la lista de medicamentos no es solo tamsulosina, sino que en verdad
son varios más medicamentos que se asocian al desarrollo del iris floppy intraoperatorio. Entonces, este es un estudio prospectivo donde estudian los factores de riesgo para el desarrollo de iris floppy. Entonces, vieron que aquellos que tenían mayor asociación significativa fue el sexo masculino, el uso de tamsulosin, el uso de finasteride y la edad al momento de la operación. Otros factores que encontraron que tenían significancia era la presencia de hipertensión arterial, de diabetes, el uso de la doxazosina o de benzodiazepina. Ya, pero entonces, si ustedes lo piensan, todos estos factores están como dentro de un mismo paciente, o sea, la mayoría son hombres que ocupan tamsulosina y finasteride y que son de mayor edad. Entonces ellos hicieron un análisis como por separado de cada variable y finalmente vieron que sí, efectivamente los hombres, solo por el hecho de ser hombres, tenían más riesgo de iris floppy. La edad por sí sola incrementaba el riesgo de iris floppy, el uso de tamsulosina y el uso de finasteride de manera independiente. Y aquí también las benzodiazepinas dieron significancia estadística al analizarlas como variable única, ¿ya? Entonces, ¿qué hago cuando tengo un paciente que se va a operar de catarata y toma estos medicamentos? ¿Le suspendo la tamsulosina? Bueno, hay un estudio que fue como de los primeros que fueron describiendo esta entidad, que dice que el descontinuar los antagonistas alfa-1 no ha demostrado disminuir la presencia de iris floppy intraoperatorio. O sea, que el efecto que generarían los bloqueadores alfa sería permanente a nivel del iris. Y suspender la tamsulosin tampoco disminuiría la severidad de este síndrome. Entonces, realmente no es como una contraindicación usar este medicamento, ¿ya? Sí, como dentro de paper como de urología, describían que si el paciente se iba a operar de catarata o tenía mala visión, ellos preferían que el paciente se hiciera un chequeo oftalmológico primero antes de iniciarle la tamsulosina. Pero en verdad no tiene como descontinuarla, no previene la aparición de este síndrome. Entonces, con respecto al manejo del prolapso del iris, que el iris prolapse por las heridas genera que tu herida finalmente no sea autosellante, genera mayor riesgo de traumatismo del iris y tiene mayor riesgo de endoftalmitis por lo mismo de que las heridas no se quedan autosellantes. Entonces, ¿cómo lo podemos prevenir? La idea es que las incisiones sean largas o túneles esclerales. Hay que reducir la presión intraocular cuando el iris prolapsa por una incisión, ¿ya? Por una incisión accesoria, entonces, la idea es sacar suero para poder disminuir la presión y así poder igualar la gradiente que genera finalmente que el líquido quede por detrás del iris y lo empuje hacia la incisión. Y una opción también es terminar la cirugía finalmente con la inyección de agentes mióticos intracamerales como el Mioscar, ¿ya? Entonces, eso sería como el manejo finalmente del prolapso del iris. El trato del iris es como cuidadoso. Uno no debería ser como brusco al manejo del iris para evitar el trauma del iris y para evitar la atrofia iridiana como secundaria, ¿ya? Y lo otro que se puede hacer es que con viscoelástico se puede, una vez que uno baja la presión de la cámara anterior, con viscoelástico se podría como llevar el iris nuevamente a su posición original. Entonces, ¿por qué estoy presentando esto? Porque, bueno, todos los pacientes que operamos ahora son como los pacientes de la izquierda, con una dilatación entera de la pupila que en verdad es súper fácil. Y tengo otros pacientes que son como los pacientes del medio, que dilatan, pero no dilatan totalmente, y que uno le echa las gotas en el preoperatorio y que el paciente dilata una cantidad regular y no mejoran más. Entonces, la opción es, ¿qué hago con eso? Y hay otros pacientes con la pupila chica, que yo creo que esos pacientes con pupilas chicas, chicas, no son para nosotros todavía. Pero uno dice, bueno, esto es muy infrecuente. En general se hizo un estudio de 1.144 ojos, donde alrededor de un 6,8% tuvo una pupila que era menor a 6 milímetros. Entonces, no es una entidad tan infrecuente. Si lo piensan, se describe que en Estados Unidos, del total de catarata, alrededor de 1 millón de cirugías al año serían con pupilas chicas menores a 6 milímetros, lo cual es bastante considerable. Nos va a tocar a todos enfrentarnos a pacientes que tienen pupilas que no son como la pupila de la izquierda, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Yo pienso, ya, tengo un paciente que no dilata tanto y, bueno, opción fácil siempre es pedirle al doctor Berger que lo opere, pero está la opción que uno dice, bueno, tranquilidad y hagamos algún plan y conversemos con alguien que nos ayude. Entonces le pedí al doctor Contreras si me podía ayudar. ¿Cuáles son los desafíos en pupilas chicas? Lo primero es que la cápsula Rexis tiende a quedar más chica, ¿ya? Porque el espacio es más reducido. El acceso quirúrgico de los instrumentos es más reducido y hay una mayor posibilidad de traumatismo del borde capsular,
¿ya? Del borde capsular anterior, que podría extenderse también a generar una rotura de cápsula posterior. Además, hay menos visibilidad en la periferia. Hay miosis intraoperatoria que se relaciona a la liberación de las prostaglandinas al contactar el iris con los instrumentos, ¿ya? Además, puede haber riesgo de retención de restos corticales, donde uno no ve la periferia, y puede haber la colocación inadvertida de una áptica del lente fuera del saco capsular, ¿ya? Entonces, finalmente, trabajar con una pupila chica aumenta el riesgo de RCP, tiene mayor riesgo de pérdida vítrea, de trauma de iris y mayor riesgo de inflamación postoperatoria, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? Lo primero es el manejo farmacológico apropiado. Todos los pacientes en el preoperatorio deberían utilizar gotas habituales, que sería tropicamida y fenilefrina. La tropicamida es un bloqueador de los receptores muscarínicos de acetilcolina en el esfínter iridiano. La fenilefrina es un estimulante de los receptores alfa-1 en el dilatador del iris. Entonces, uno es simpático mimético y el otro sería un antagonista del parasimpático. En conjunto, ambos generarían la dilatación pupilar, ¿ya? Algo que encontré que no se hace tan habitualmente, pero yo creo que si uno se va a enfrentar a un caso poco habitual, es el uso de AINES, porque los AINES finalmente inhiben la liberación de las prostaglandinas, lo que permitiría mantener la miridiasis continua durante la cirugía, ¿ya? Si uno sigue como en la misma línea, pensaría que los corticoides también generarían este efecto. Sin embargo, hubo un estudio que lo que hizo fue comparar como fenilefrina sola versus fenilefrina asociada a corticoides y no hubo una diferencia en la dilatación pupilar. Entonces, los AINES serían la única opción como para inhibir la liberación de prostaglandina en este contexto. Luego está el intraoperatorio, ya que farmacológicamente también podemos hacer cosas en el intraoperatorio. Está la clásica mezcla intracameral de epinefrina con lidocaína. También se puede usar fenilefrina sola intracameral. Y está la solución de Mirdane, que es esa solución de TEA, que en verdad yo no he visto nunca que la ocupen, pero es algo que está saliendo ahora último, que mezcla lidocaína con tropicamida con fenilefrina, ¿ya? Además, está la opción de usar como dilatadores dentro de nuestra solución de irrigación, dentro del BSS. Y ahí hay uno que está aprobado por la FDA, que yo no sé si está en Chile, pero al menos en Estados Unidos, que se llamaba Omidria, que combina fenilefrina más que ketorolaco, y eso se pone dentro del BSS y va con infusión continua durante la cirugía. Lo otro que sí he visto es que en el BSS diluyen epinefrina para poder tener como irrigación continua de esto durante la cirugía. Eso lo he visto más en vitrectomía, ¿ya? La otra alternativa, luego de lo farmacológico, ¿por qué no ves la otra? ¿Por qué no se cambia? ¿Te cambió? Sí, a mí me cambió. ¿Ves la que dice viscoelástico? Ahí sí, ya. Entonces, la segunda alternativa, luego de lo farmacológico, es el viscoelástico, ¿ya? Entonces, cuando estos señores describieron por primera vez la utilidad, o sea, describieron el síndrome, describieron también la utilidad del Hilon 5 como viscoelástico para poder dilatar el iris durante la cirugía, ¿ya? Y aquí se describen dos técnicas que podrían ayudar, que a mí me parece interesante cómo verlo desde este enfoque. Una es el soft shell, que uno siempre la piensa como en su mente como una técnica de proteger el endotelio, pero también podría tener una utilidad en iris floppy. Entonces, ¿qué hacemos en el soft shell? Ponemos viscoelástico dispersivo y luego colocamos cohesivo en la superficie de la cápsula anterior de cristalina. ¿Qué generaría en este caso? Lo que hace es que el viscoelástico dispersivo quedaría hacia arriba y hacia afuera, y eso detendría el movimiento de la pupila. Finalmente lo que uno hace es como colocarle como un techo que es un poco más rígido de viscoelástico a este iris para poder afirmarlo y evitar que se salga durante la cirugía. La otra técnica que hay, que es Ultimate Soft Shell, que se hace en soft shell y luego de eso se inyecta BSS bajo el viscoelástico cohesivo. Y así se crea una capa líquida continua de baja viscosidad cerca de la superficie cristalina. ¿Ya? Finalmente esto hace que la capa viscoadaptativa, que puede ser de Hilon 5, o cohesiva, se desplaza hacia arriba y actúa como un puente hacia el borde del iris, también afirmándolo. ¿Ya? Entonces lo que hacen finalmente es dejar el visco como afirmando el iris. Y lo otro es que el viscoelástico por sí solo genera una viscodilatación del iris y agranda un poco la pupila. ¿Ya? La siguiente alternativa, si todo eso no nos ha funcionado o todavía no somos contentos con el tamaño de nuestra pupila, es usar stretching bimanual.
Esto tiene mayor utilidad en las pupilas que son rígidas o que están sinequeadas, y no así en el iris floppy, porque en el iris floppy, como su nombre lo dice, el iris bambolea, tiende como a volver a la posición en la que estaba. Entonces no nos sirve tanto. Pero, ¿cómo se hace? Se usan dos instrumentos, que pueden ser todos estos los que están descritos, ganchito en Y, Simsky, Kuglen, hay muchas opciones. Incluso hay gente que lo hace con chopper, pero yo creo que eso es un poco más traumático para el iris. Pero hay muchos ganchos que sirven para esto. Y las heridas tienen que estar al menos en 30 grados de separación. Se pone viscoelástico en la cámara anterior y se ubican los instrumentos en el margen pupilar a 180 grados de cada uno. Y se tracciona. La idea es mantener la tensión como por 3 a 5 segundos. Entonces les voy a mostrar un video. Ahí está entrando uno de los ganchos, el otro de los ganchos. Coloca en el margen del iris, entonces, y estira bimanualmente, ¿ya? Si uno quisiera, podría hacerlo como en la dirección opuesta también, en caso de que sienta que aún es insuficiente. Pero miren, después mete viscoelástico y ya la pupila tiende a agrandarse considerablemente. Entonces le pone viscoelástico por el otro lado igual. Y ellos creo que les queda una pupila como de 5,5, si no me equivoco. Sí. Entonces tenía la pupila de 4 que cambió ahí a 5,5, ya que ya es bastante bien para poder hacer la Rexy y poder hacer la cirugía. La siguiente alternativa para el manejo de las pupilas chicas es usar ganchitos o retractores de iris, ¿ya? Los ganchitos, bueno, son elementos que pueden ser de nylon, de polipropileno o de silicona, y en general vienen de 4 a 6 ganchos, ¿ya? Se colocan como formando un rombo o un cuadradito, y la idea es no agrandar al máximo, porque así podemos minimizar la irregularidad postoperatoria de la pupila y el trauma del iris, ¿ya? Así también disminuimos la inflamación crónica, ¿ya? Se recomienda que uno trabaje alrededor de un cuadrado como de 5 milímetros, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante al colocar ganchos? Es que uno hace 4 o 5, en general se ponen 4, aquí hay 5, pero son 4 como este, y bueno, son radiales, y lo importante es que la incisión de la paracentesis tiene que ser apropiada. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, si uno hace una paracentesis muy vertical, esa paracentesis va a generar que el iris como que tienda a irse hacia arriba, y eso finalmente va a dificultar el ingreso de los instrumentos a la cámara inferior. Si uno la hace muy, muy paralela al iris, el iris como que se va a enrollar sobre sí mismo y puede generar mayor trauma del iris. Entonces, la incisión de la paracentesis, uno tiene que pensarla de tal manera de que el trayecto por el que va a ingresar el ganchito sea hacia tomar el iris y así poder como colocarlo, ¿ya? Lo bueno de los ganchitos igual es que uno puede como ir modificando su posición durante la cirugía. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un ganchito hacia inferior y quiero ver hacia inferior más hacia, no sé, hacia nasal inferior, puedo mover un poco el ganchito o puedo como contraerlo más, ¿ya? Entonces, y bueno, ¿qué tienen de bueno los ganchitos? Hay un estudio que mostró que los ganchos, en comparación con anillo de Maluyin, tenían menor frecuencia de uveitis anterior y menor frecuencia de edema corneal. Además, bueno, ¿y qué cosas tienen de malo? Es que es un poco más lento comparado con los otros dispositivos de dilatación. Entonces, aquí pueden ver un gráfico de este estudio donde ellos analizan tanto residentes como oftalmólogos ya expertos, y en todos es más lento el uso de gancho, ¿ya? Con respecto al anillo de Maluyin. El uso de gancho de los expertos era 10 minutos más lento y en los residentes era alrededor de 18 minutos. Y aquí están las complicaciones postoperatorias que describen ellos, que son las que les mencioné antes, que finalmente los ganchos en su estudio tuvo menos riesgo de uveitis anterior postoperatoria en comparación con el anillo, y además tuvo menor riesgo de edema corneal. Y las otras alternativas que tenemos son los expansores pupilares, que aquí uno podría hablar como mucho, mucho, porque hay demasiados tipos de dispositivos. Entonces, pero todos cumplen como la misma idea, que es formar un cuadrado o un hexágono o un semicírculo alrededor, enganchado en la pupila para poder expandirla, ¿ya? La mayoría son instrumentos de uso único, ¿ya? Algunos se inyectan con inyector y otros se inyectan de manera como por la incisión directamente con una pinza. Y bueno, son desechables, como les decía, y la mayoría se pueden colocar por incisiones pequeñas,
ya entre 2 a 2,5 milímetros. Entonces, aquí algunos de los más comunes, el A es el Perfect Pupil, el B es el Morcher, el otro es el Greater, este es el anillo de Maluyin, que es como el dispositivo más usado, este es el Oasis y este es el Expander, ¿ya? Pero todos son como la misma idea. Entonces, ¿qué es el anillo de Maluyin? Es un anillo desechable que de polipropileno 4,5, o sea, 4,0 o 5,0, y tiene 8 puntos de fijación. Tiene estos 4 puntos de fijación que son como las vueltas que tiene el polipropileno, pero también entre esos hay puntos de fijación intermedios, ¿ya? Entonces, este va en un inyector que se carga, ahí está cargándose en el video, se pliega y queda dentro del inyector y se inyecta dentro de la cámara anterior, ¿ya? La incisión por la que se inyecta el dispositivo actual, que es como el anillo 2.0, es a través de 2 milímetros, o sea, súper chica. Y el anillo del modelo anterior era de 2,5, pero igual es una incisión pequeña de faco. Se colocan los puntos de fijación, el distal primero y luego el proximal, ¿ya? Y bueno, se hace bajo viscoelástico claramente, y el inyector es desechable y el anillo también. Y hay dos tipos de tamaños disponibles, está el de 7 milímetros y el de 6,25. Este es el dispositivo más usado, como les decía antes, es más rápido que usar ganchos, pero podría generarse a cierto grado de inflamación escapular postoperatoria. Pero tampoco es que no se pueda ocupar. Este es el dilatador de Morcher, que es rígido de PMMA. Se puede colocar con o sin inyector y también por una incisión pequeña de 2,5. Este genera un diámetro total de 7,5. El dispositivo entero y la dilatación pupilar es entre 5 y 6 milímetros, ¿ya? Yo una vez vi por ahí que en un curso nos dijeron que este anillo podía ser como reutilizable. La verdad es que en la literatura yo encontré que era un dispositivo desechable, pero ahí no sé. Pero sí, porque estoy buscando alguno que sea reutilizable y hasta ahora no encontré ninguno. El siguiente que les voy a mostrar es el Oasis Iris Expander, que aquí es un cuadrado de un solo uso de polipropileno y, bueno, genera aire de 6,25 y 7, parecido al anillo de Maglioli. Tiene 4 bolsillos en las esquinas para el iris y es como más romo, lo que podría disminuir el traumatismo del margen pupilar. Ya, más que mostrarles como el anillo, les quiero mostrar cómo se saca el anillo en el video, que no sé si se ve, espérenme. Entonces, ahí está sacándolo, desengancha los puntos de fijación y luego con un Sinski o con cualquier tipo de gancho lo toma y lo saca. Entonces, si vieron, se sale por una incisión chica, por la misma incisión de la fatu, y no hay nada de trauma como del iris. Ya, entonces ahí lo está sacando, lo engancha y lo toma. Todos estos dispositivos se sacan así como flexibles, excepto el Morcher, que es un anillo de PMMA rígido. Después encontré este que lo encontré como más novedoso, diferente, que es el Asia Pupil, que es un dispositivo de plástico. Son dos como mini tijeras que se ubican por paracentesis opuestas a 90 grados de la incisión principal. Se insertan como tijeras cerradas y luego se abren y se enganchan los bordes de esta como forma de tijera al margen pupilar, ¿ya? Y genera una apertura pupilar de alrededor de 6 por 6. Ya, lo único que así como que a mí no me gustó es que genera que las incisiones queden muy cerca una de la otra, como que la paracentesis por la que estoy trabajando queda muy cerca de la incisión principal de la faco, lo que puede ser un poco difícil durante la cirugía, pero es como diferente, no sigue la misma forma de los otros expansores pupilares. El próximo es el Canabrava, que también es de PMMA, de 6,3 milímetros, y aquí son muescas alternadas. Una queda enganchada por sobre el iris y una queda enganchada bajo el iris. Y hacen igual que todos los círculos, alrededor de 300 grados, y no se necesita ningún instrumento especial para insertarlo. A diferencia de los demás que necesitan un inyector, uno podría como ir directamente a ponerlo en la pupila, ¿ya? Entonces, ahí está el videíto. Está cargando.
Y como pueden ver, es un anillo semicircular de alrededor de 300 grados. Uno lo inserta por una incisión pequeña y muestran 2,2 milímetros. Y va colocando las muestras o los puntos de fijación en el margen del iris. ¿Ya? Y así, bueno, hay miles de dispositivos expansores pupilares, pero todos siguen el mismo concepto. La mayoría son dispositivos plegables que se inyectan o se colocan con pinza y generan que se mantenga la pupila grande durante la cirugía, ¿ya? Y la última alternativa que les quería comentar es las esfinterotomías, que en general se ocupan para iris fibróticos, se ocupan poco, porque hay como otras alternativas mejores, como todo lo que les mostré. Lo que hay que hacer es colocar viscoelástico y se realizan incisiones radiales de 0,5 milímetros en el iris. En general se hacen de 6 a 8 incisiones. Y luego de eso se realiza stretching pupilar. Aquí ellos en el artículo mostraban cómo quedaban en verdad y estéticamente el resultado final igual era bueno, no se veía como una pupila totalmente discórica si es que las incisiones estaban bien hechas. Pero como les comentaba, las otras alternativas son mejores. Y eso es lo que les quería comentar.